Necesito contarte algo que me pasó, algo que nunca he podido sacar de mi cabeza, por más que lo intente. Y créeme, ya intenté de todo: terapia, hablar con amigos, enterrarme en el trabajo. Nada funciona, porque lo que vi, lo que sentí durante esas semanas, no es el tipo de cosa que simplemente desaparece. Voy a contarte todo, desde el principio hasta el final. Y mientras hablo, quiero que prestes atención a cada detalle, porque si miras hacia arriba esta noche, al cielo, y la luna parece un poco más grande de lo que recuerdas, tal vez entiendas lo que pasé. Todo comenzó una noche en la que no podía dormir. Nada extraordinario en eso, lo sé. Todos tienen noches así. Pero esta fue diferente desde el inicio. Había algo en el aire, una presión extraña, ¿sabes? Como si el ambiente estuviera demasiado pesado, como si el oxígeno se hubiera vuelto más espeso. Abrí la ventana para respirar mejor, miré al cielo y vi la luna. Y la luna era enorme. No era luna llena, estoy completamente seguro de eso. Recuerdo que unos días antes sí había sido luna llena, esa redonda y brillante que todos reconocen. Pero aquella noche era diferente, más grande de lo que la había visto en toda mi vida. Y no era esa luna enorme y bonita que a veces aparece en el horizonte, esa ilusión óptica que todo el mundo fotografía. No, estaba alta en el cielo, donde la luna no debería verse tan grande, y aún así ocupaba una parte enorme del horizonte. Me quedé mirándola unos 10 minutos. Intenté convencerme de que era cansancio, que mi cerebro estaba distorsionando las cosas. Cerré la ventana, volví a la cama y después de un rato conseguí dormir. A la mañana siguiente casi ni me acordaba. La vida sigue. Pero 2 días después miré al cielo otra vez y estaba todavía más grande. La primera persona a la que se lo mencioné fue a un compañero de trabajo. Estábamos en el descanso, yo tomando café, y le dije: ¿has notado que la luna se ve rara estos días? Me miró con esa expresión que pone la gente cuando no quiere entrar en conversaciones de locos. Se rió un poco, dijo que no había notado nada y cambió de tema. Lo dejé pasar, pero esa noche empecé a investigar. Pasé horas en internet buscando alguna explicación científica, algún evento astronómico, cualquier cosa, y no encontré nada. Ninguna noticia, ningún astrónomo hablando del tema, ningún reporte extraño. Para todos los demás, aparentemente, la luna estaba completamente normal. Empecé a tomar fotografías. Cada noche, más o menos a la misma hora, abría la ventana y fotografiaba la luna desde el mismo ángulo, intentando mantener la cámara en la misma posición. Y cuando puse las fotos una al lado de la otra, no había forma de negarlo. Día tras día, estaba creciendo. No de forma dramática. No era una diferencia que pudieras notar de un día para otro. Era sutil, pero constante y real. La sensación que eso me producía es difícil de describir. No era miedo, no era fascinación, era algo en medio, algo visceral, como cuando un ascensor se detiene de golpe y sientes el estómago caer por un segundo, solo que esa sensación no desaparecía. Se quedaba conmigo todo el día, especialmente cuando miraba al cielo y pensaba: sigue ahí arriba, moviéndose, acercándose, porque esa era la conclusión a la que estaba llegando. La luna se estaba acercando a la Tierra. Dejé de hablar de eso con la gente. Aprendí rápido que era inútil. Todas las reacciones eran iguales. Una risa incómoda, un silencio raro o esa mirada de preocupación sobre mi estado mental. Y honestamente los entendía. Si alguien hubiera llegado a mí con esta historia, probablemente habría reaccionado igual. Pero las fotos no mentían. 3 semanas después de la primera noche, la luna era claramente más grande que cualquier luna que hubiera visto antes. Ya no era imaginación, tenía pruebas visuales, día tras día, foto tras foto. Y empecé a notar otras cosas también. Las mareas habían cambiado. Vivo cerca de la costa, y el agua llegaba un poco más lejos sobre la playa que antes. Nada catastrófico, ningún desastre, solo diferente. La gente lo comentaba,
pero culpaban al clima, la lluvia, las estaciones. Los animales también actuaban raro. Los perros ladraban más por las noches, los pájaros que normalmente aparecían por las mañanas habían desaparecido. Incluso mi propio cuerpo se sentía fuera de lugar. Dormía mal, soñaba intensamente. Me despertaba a mitad de la noche sintiendo esa misma presión en el aire con la que todo había empezado. Sabía que tal vez estaba conectando cosas que no tenían relación, que quizá estaba entrando en espiral, viendo patrones donde no los había. La mente humana hace eso bajo estrés. Lo sé, pero las fotos seguían mostrando lo mismo. Y esa parte era objetiva. Esa parte era real. Decidí profundizar. Empecé a estudiar astronomía seriamente. Pasé semanas leyendo sobre órbitas lunares, mecánica gravitacional y el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Y aprendí algo interesante. Hace miles de millones de años, la Luna estaba mucho más cerca de la Tierra que hoy. En aquella época, las mareas eran enormes y los días más cortos, porque la Tierra giraba más rápido. Con el tiempo, la Luna se fue alejando lentamente, aproximadamente 3 centímetros por año. 3 centímetros por año. Eso es lo que dice la ciencia. Pero, ¿qué pasaría si ese proceso se hubiera invertido? Y si, por alguna razón, debido a una perturbación gravitacional o algún evento que nuestros instrumentos aún no detectaban, la trayectoria hubiera cambiado? Sé cómo suena eso, lo sé, pero seguí investigando de todos modos. Busqué bases de datos de observatorios, mediciones recientes de la distancia lunar, registros científicos. Y aquí viene la parte que más me perturbó. No pude encontrar datos actualizados. Todo lo que encontraba era antiguo, meses de antigüedad, a veces años. Cada vez que intentaba encontrar mediciones recientes, me topaba con callejones sin salida, sitios caídos, artículos que no cargaban, bases de datos que devolvían errores. Tal vez era coincidencia. Tal vez simplemente no sabía dónde buscar. Pero ese silencio en Internet me inquietó más de lo que esperaba. Y entonces, 5 semanas después de que todo comenzó, llegó la noche que jamás podré olvidar. Me desperté alrededor de las 2 de la mañana. No sé si algún sonido me despertó o si simplemente abrí los ojos, pero cuando lo hice, mi habitación estaba iluminada. No por la luz del pasillo, no por aparatos electrónicos. Una luz blanca y fría entraba por las rendijas de la ventana, demasiado intensa para ser luz lunar normal. Parecía más bien el reflejo de un reflector o de unos faros, pero estaba completamente inmóvil. Me levanté lentamente, caminé hacia la ventana y la abrí. Lo que vi, voy a intentar describirlo, pero las palabras no alcanzan. La luna era tan grande que ya no parecía parte del cielo. Era como si el cielo hubiera sido reemplazado. Ocupaba casi 1/3 de todo lo que podía ver. Imposible de detallada, imposible de cercana. Podía distinguir los cráteres claramente, las sombras en los bordes, las formas de las rocas. Era demasiado detallada, demasiado cerca, demasiado real. Y afuera estaba completamente en silencio. No había autos, no había perros ladrando, no había viento. Era ese tipo de silencio que solo existe en lugares totalmente aislados del mundo, excepto que yo estaba en plena zona urbana. Me quedé allí, mirando, y lo que sentí no fue admiración, no fue belleza, fue terror primitivo. Ese tipo de miedo que no pasa por la lógica y va directo al cuerpo. El corazón me latía con fuerza, respiraba rápido. Cada instinto dentro de mí gritaba una sola cosa: esto está mal. Esto no debería estar aquí. No sé cuánto tiempo permanecí mirando. 5 minutos, 1 hora. El tiempo funcionaba diferente aquella noche. Y entonces, poco a poco,
empecé a sentir un sueño insoportable, pesado, repentino, como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de mi cabeza. Apenas conseguí llegar a la cama antes de desplomarme. Cuando desperté, ya era de día. Sol fuerte, ruido normal de la calle, algún vecino preparando café, todo absolutamente ordinario. Corrí hacia la ventana. El cielo estaba azul y despejado, y la luna, apenas visible bajo la luz del día, como a veces ocurre, se veía completamente normal otra vez. Pequeña, pálida, distante, exactamente como siempre había sido. Tomé mi teléfono y revisé las fotos que había tomado durante esas semanas. ¿Seguían ahí? Todas. Cada una mostrando cómo la luna crecía lentamente noche tras noche. Excepto la última, la de la noche anterior. Había desaparecido. Sé que la tomé. Recuerdo perfectamente levantar el teléfono, apuntar al cielo y presionar el botón. Pero la foto no existía. Ni siquiera estaba en la carpeta de eliminados. Pasé el resto del día intentando encontrar una explicación racional. Tal vez había soñado todo, tal vez sufría algún tipo de alucinación hipnagógica, esas experiencias extremadamente vívidas que pueden ocurrir entre el sueño y la vigilia. Eso existe, está documentado. Pero las fotos anteriores seguían siendo reales y la luna había vuelto a su tamaño normal, completamente normal, y se quedó así. Nunca volví a verla tan aterradoramente cerca, nunca volví a escuchar ese silencio imposible, nunca más regresé a la vida cotidiana. Y de alguna manera, eso es lo que más me perturba, porque solo hay dos posibilidades. O sufrí algún episodio psicológico que terminó en una alucinación increíblemente realista y luego desapareció sin más síntomas, o lo que vi era real. Y si era real, entonces algo se acercó a la Tierra y después se fue. Y si algo realmente se acercó antes de retroceder otra vez, ¿por qué? ¿Qué estaba haciendo? ¿Nos estaba observando? ¿Probando algo? ¿O simplemente pasó cerca de nosotros, indiferente a la humanidad, camino hacia algún lugar que ni siquiera puedo imaginar? No tengo respuestas. Esa es la verdad. Aprendí que hay cosas que ocurren y no encajan en ninguna explicación que tengamos disponible. La mente humana está hecha para encontrar sentido, crear narrativas y reconocer patrones. Así sobrevivimos. Pero a veces lo que encuentras no cabe en palabras. Lo único que sé es esto. Durante 5 semanas vi algo que no debería haber sido posible. Documenté parte de ello en fotografías. Sentí físicamente los efectos de una aproximación que no tiene una explicación científica sencilla. Y una noche miré al cielo y vi algo demasiado grande para ser real. Y después desapareció. Pienso en eso cada vez que miro la luna ahora. Cada vez que la veo allá arriba, tranquila, pequeña y distante. Me pregunto si siempre fue así, si lo que ocurrió fue real, y si fue real, si algún día volverá a pasar. Esta noche, antes de dormir, tal vez mires al cielo también, y probablemente la luna se verá normal, pequeña, distante, exactamente donde debería estar. Pero presta atención, porque a veces las cosas que más deberían aterrarnos son las que llegan tan lentamente que no nos damos cuenta hasta que ya es demasiado tarde.